Perfecto. Bueno, buenas tardes para ti, Jordi. Estamos con Jordi Alemani. Jordi, ¿cómo te gusta presentarte? Bueno, como un curioso de las ciencias humanistas y un eterno aprendiz, una persona que está en constante aprendizaje desde muy chiquito y bueno, todos los días dedico un buen rato de mi tiempo a leer, a tratar de comprender qué está pasando en el mundo y bien, un curioso, una persona curiosa. Muy interesante. Bueno, estamos ante dos curiosos. También me gusta leer mucho, soy un poco adicto a la lectura. Y algo que con algunos amigos solemos conversar sobre algunas personas que lideran las organizaciones. Y el dato que yo tengo, al menos, que me gustaría ver si tú también tienes este dato o tienes algún otro, es que si uno habla en términos de economía y habla en términos de PIB, de Producto Bruto Interno, de las 100 economías más importantes del mundo, 78 son compañías públicas, compañías Ujú, privadas. Es decir ujú, que, por ejemplo, Apple tiene 5 veces el PIB de Argentina. Y ujú, evidentemente Apple no tiene 45 millones de empleados, debe tener alrededor de 200.000. ujú, Entonces, si tú consigues en esto, me parece que los líderes de esas compañías que tienen tanto impacto, no solamente en la economía, sino en el empleo, por ejemplo, aquí Mercado Libre es la empresa más grande de Argentina y es el principal empleador indirecto, ujú, con lo cual las políticas de los líderes que asuman la compañía inciden en el empleo, inciden en la inflación, inciden en un montón de cuestiones. ¿Cómo ujú. ves esta perspectiva? Mira, muy interesante la pregunta. Justamente no hace mucho, no hace un par de años, hice un trabajo de investigación a título personal acerca de la corporatocracia. Y fíjate que el dato que tú das, yo comparto ese dato: 78 de las 100 economías más fuertes del mundo, más grandes del mundo, son corporaciones. Y hace apenas 30 años era la inversa. El dato era que habían 78 países en ese top 100 y apenas veintitantas empresas, 30 empresas, ¿no? Y esto se ha invertido en apenas 3 décadas. Y efectivamente se ha invertido, y que se haya invertido tiene varias implicaciones. Tiene unas implicaciones en términos de desarrollo tecnológico, porque la gran mayoría de estas corporaciones forman parte de ese tejido empresarial IT, pero tiene también otros componentes, otras derivadas en el aspecto socioeconómico y sociopolítico, como por ejemplo que hoy en día los políticos son marionetas de las grandes corporaciones y no al revés. Son ellos los que dictan las reglas, son los lobbies los que ejercen la presión sobre determinados conglomerados políticos y órganos de gobierno, instituciones tanto europeas, norteamericanas, asiáticas, etcétera, que son las que definen en definitiva las reglas del juego en el mundo. Y estos grupos de presión, estos grupos empresariales, pues juegan un papel más relevante, si cabe, que los propios presidentes de nación. Así que coincido, estamos viviendo y estamos yendo hacia esa corporatocracia, y la única manera de pararlo es que los ciudadanos, de alguna manera, ejerzamos una presión inversa que balancee ese poder que se está concentrando tantísimo en apenas un pequeño grupo de corporaciones. Es interesante esto que lo decís, al menos yo me gusta mucho seguir la economía y los líderes mundiales y me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando Twitter, o Twitter, como le gusten decir algunos, cayó la voz del hombre más poderoso del mundo, que en ese momento era Donald Trump. Le dijo, tú aquí, no, no puedes, no No puedes, hablas digamos, más. no hablas más, sabiendo que tenía todo el arco mediático en contra de este presidente, más allá de favoritismos e ideologías políticas, pero es como que ahí se ve eh, de forma muy pragmática el poder de estas corporaciones. Ahora, yendo un poco al liderazgo, en tu experiencia, que probablemente hables con muchos líderes de estas corporaciones o otro tipo de líderes, ¿qué, qué ves vos que les preocupa, ¿no? Si coinciden y saben que esta realidad se está dando, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, pienso en el movimiento del Bitcoin, ¿no? Y el tema de cómo se crea el dinero. Pienso en algunos pensadores como, a mí me gusta decirle Harari, algunos dicen Harari, que para mí es uno de los pensadores contemporáneos más importantes, o Byung-Chul Han, que es el alemán que descendencia china, que habla de no cosa. eh, y por otro lado, todo el movimiento de las nuevas generaciones que tienden a, de alguna manera, ser esquivas con esto de, como dicen en Argentina, se llama
ponte la camiseta de la empresa, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la respuesta de generación es, si tú no te pones mi camiseta, ¿por qué yo me voy a tener que poner la tuya? Así Entonces, es. ¿cómo ves estos movimientos, ¿no? Ahí generalmente las nuevas generaciones suelen rotar más en sus espacios de trabajo, suelen ser más flexibles, por poner un nombre, y hoy los líderes tienen que lidiar o entender estos movimientos, ¿no? Claro, mira, yo en, bueno, en los últimos 20 años se ha venido incorporando al panel de juego del mundo corporativo, de las empresas y del capitalismo en general, un nuevo jugador que es el profesional, el trabajador, ¿no? Hasta este momento, el propio Michael Porter, en la definición de las 5 fuerzas del mercado, no incluía a otros stakeholders que no fueran propiamente los accionistas, ya fueran de la parte proveedora, la parte cliente o la parte jugador principal, que podríamos ser nosotros en el centro de ese tablero. Pero desde los años 90 en adelante se ha empezado a hablar de stakeholders o grupos de interés, del capitalismo de los grupos de interés. El propio Michael Porter es el que abre, a través de un artículo publicado en el Harvard Business Review en los finales de los 90, abre este melón y empieza a aportar observaciones y una mirada radicalmente opuesta a la cadena de valor de las organizaciones, en las que esas fuerzas ya no solo las ejercen los accionistas principalmente, sino que las empiezan a ejercer los propios empleados. En ese sentido, y en paralelo al agotamiento del modelo capitalista, también a nivel social y a nivel político, es decir, en los 3 planos principales, económico, social, político, el modelo se está agotando y la gente cada día está menos ilusionada con el futuro. A generaciones como la mía, generación X o a baby boomers, mis padres, etcétera, incluso a los silent, nos educaron en un modelo que es el modelo de educación prusiano, que viene del siglo XVII, XVIII aproximadamente, del norte de Europa, de la antigua Alemania, en el que se educaba, se convertían agricultores y campesinos en soldados disciplinados y sumisos para que supieran entender instrucciones numéricas y escritas. Por eso las troncales todavía hoy en las aulas son matemáticas y ciencias lingüísticas. Y esas 2 inteligencias han predominado el modelo de desarrollo y el modelo de formación del carácter y la personalidad de las personas, valga la redundancia. Pero con los muchachos hoy en día, con las generaciones Z, incluso los millennials, esto ya no es así. Por una razón, no porque ellos sean más rebeldes, ni porque se les esté invitando a que de alguna manera traten de cuestionar el statu quo, sino porque el propio modelo capitalista ha llevado el sistema a una situación en la que a mí, trabajando duro y sacrificándome y poniéndome la camiseta, me daba para comprarme una casa, pagar mi hipoteca a lo largo de 20 años y llegar a la jubilación con cierta estabilidad económica. Pero hoy en día a los chicos jóvenes no les da ni para comprar un auto poniéndose la camiseta. Entonces dicen, ¿para qué tengo yo que sacrificarme y que adquirir un compromiso de largo plazo contigo cuando a ti lo único que te interesa es ganar dinero? Efectivamente, y por concluir, yo hablo con muchos líderes empresariales y de otras índoles, pero empresariales principalmente. Y a todos ellos les preocupa una cosa, que sus empresas vayan bien. Y esto lo podemos llevar al paradigma más rancio, como es la empresa tiene una única prioridad, que es ganar dinero, o lo podemos llevar a otro paradigma un poco más actualizado, que es la empresa tiene que ganar dinero para sobrevivir en el largo plazo y ser un modelo económico sostenible y, por tanto, poder aportar riqueza al conjunto de la sociedad, pero para ello necesitamos a las personas. Entonces, yo creo que ahora mismo hay en una balanza, en una campana de Gauss, todavía tenemos una mayoría en el centro de paradigma rancio, porque pertenecen a generaciones anteriores en las que todo se conseguía a base de esfuerzo y sacrificio y no entienden que los jóvenes no están dispuestos a hacerlo. Y tenemos unos extremos que empiezan a adoptar y a ganar parte de esos quartiles, que empiezan a formar esa masa crítica que dicen, no, hay otras maneras de hacer las cosas, hay otras maneras de llevar el capitalismo adelante. Yo no abogo por un modelo que no sea el capitalista, yo creo que el único modelo viable en los últimos 2000 años de historia es el capitalista, pero el capitalismo tiene que empezar a mirarse en otros espejos y no solo el del accionista, no solo el del rendimiento económico. Y es ahí donde, juntándolo con la pregunta anterior, estas corporatocracias van a tener que, de alguna manera, hacer concesiones para que la sociedad les permita seguir ejerciendo ese poder, esa autoridad. Es decir, el autoritas se puede ejercer de 2 maneras, por imposición o por convicción del pueblo.
Y lo que tenemos que ir buscando es que el pueblo esté satisfecho con el autoritas. ¿Lo ejerza quien lo ejerza? Lo ejerza un grupo político, lo ejerza un grupo de corporaciones. En definitiva, alguien tiene que liderar el mundo, porque cuando hay que tomar decisiones difíciles, siempre tiene que haber una voz que diga, bueno, aquí tenemos que tomar una decisión y por aquí es el camino, ¿no? Pero cambia mucho la foto cuando los que te quieren acompañar lo hacen de motu, que cuando lo hacen obligados y esclavizados, como ha ocurrido en el pasado y hasta la fecha. Lo que está cambiando básicamente es que la gente ya no compra ideas huecas y la gente necesita entender qué hay detrás de esta petición, por qué me pides que me ponga la camiseta, para qué y qué me llevo yo con ello. Jordi, es interesante esto que planteás. ¿Cómo ves vos el modelo del capitalismo consciente, que ese movimiento hablábamos antes, que yo lo veo surgir con fuerza en España? Economía circular es otro tema que empieza a circular. Y también, bueno, el crecimiento, al menos grande, por lo menos en Argentina, y sé que en América Latina, de las empresas B como empresas o empresas sociales. Muhammad Yunus, el ex premio Nobel de la Paz, cuando creó el Banco de los Pobres en Bangladesh, digamos, tiene un libro que se llama Los Tres Ceros, que habla sobre esto. Toda la economía moderna está desde Adam Smith, donde dice, bueno, el ser humano es egoísta. Entonces, como es egoísta, quiero lo mejor. Y eso hace que la gente compita. Y Yunus dice, no, el ser humano no es solo egoísta. Porque cuando pasan cosas malas, el ser humano también es capaz de Solidario. colaborar, es solidario. Entonces, digo, hay toda una nueva generación que está empujando esto de utilizar el capitalismo para resolver problemas sociales que hoy los estados, en su confusión y sobre todo en sus capacidades, están empezando, digamos, a no dar respuesta a las preocupaciones de las poblaciones, ¿no? No sé qué tú piensas sobre esto. Claro, mira, yo soy un gran defensor del capitalismo consciente y promulgo esa idea, ese modelo, porque creo que es el único modelo viable a partir de ahora. En definitiva, las empresas se crean para generar riqueza. Lo que de nuevo está cambiando es que la riqueza no debería estar exclusivamente concentrada en unos pocos, sino que con esa riqueza se puede crear bienestar social. En definitiva, mira, cuando pensamos en la historia de la humanidad, en general, en la evolución de cualquier sociedad, de cualquier civilización, desde hace 50.000 años en adelante, siempre ha habido un difícil equilibrio a la hora de liderar. Y es el balancear la gestión de los recursos económicos, que son limitados, y la gestión de los recursos naturales, que son finitos, y del otro lado, que esa gestión proporcione bienestar para que la sociedad esté tranquila, pueda vivir en paz y no hayan conflictos, no haya, en fin, que la sociedad no tenga que estar preocupándose de si se desintegrará por amenazas internas, que las únicas amenazas con las que tengamos que pelear o defendernos sean las amenazas externas. Y en ese sentido, el capitalismo consciente lo que hace efectivamente es facilitar esa labor, facilitar que esa distribución de la riqueza, consumo de recursos, administración de recursos sea más equitativa. Por ahí es, creo yo. Ahora, ¿qué nos hace falta para que eso se dé? Pues mira, nos hace falta más ideología B Corp. Las corporaciones tipo B o B Corp, que ahora, pues, de hecho, en España hay todo un movimiento y cada vez crece de una manera más acelerada y exponencial, pues el número de organizaciones que creen en eso, pues son empresas que también ganan dinero, pero lo hacen de una manera responsable, es decir, tienen un compromiso en términos de responsabilidad social corporativa que abarca más allá del interés del propio accionista. Respecto a lo que tú decías del egoísmo, es cierto que los seres humanos somos egoístas, es decir, nuestro cerebro primitivo está programado con dos funciones básicas, que son supervivencia y procreación, pero esto no es un blanco y negro, quiero decir, la supervivencia y la procreación dependen de la colaboración. Entonces, el egoísmo se tiene que encontrar en algunas situaciones con la colectividad, con la colaboración, con el trabajo grupal, porque sobrevivir y procrear no se puede dar si estamos solos en medio de una jungla. Tenemos que buscar de apoyos de terceras partes. Y es ahí donde ese egoísmo empieza a transitar hacia un altruismo o una parte más colaborativa de nuestro cerebro. ¿Cuándo se produce esto? Como tú bien apuntabas, cuando ocurre un desastre natural, una catástrofe, una guerra, una pandemia, ahí todos sacamos esa parte solidaria. Pero en definitiva, ¿sabes por qué es solidaria? Por nuestro propio interés.
porque ante la posibilidad de perder la vida o de jugarnos nuestra integridad física y mental, es mucho mejor decir, hago concesiones, cedo una parte de mi pastel para que entre todos podamos salir adelante, porque si perdemos, perdemos todos, empezando por mí. Y ese discurso es el que yo hago muchas veces en las corporaciones. Mira, si tenemos empleados enfermos, la organización enferma. Si la organización enferma, merma la capacidad de producir resultados. Y si merma la capacidad de producir resultados, merman los resultados económicos que tú como accionista te llevas a tu casa a final de año. Merma tu dividendo. Por tanto, en esa ecuación de múltiples variables, la primera y la multiplicadora es que el empleado no enferme. Y por eso te interesa cuidar del empleado, te interesa por tu propio egoísmo. No sé si se entiende, pero ese cambio de mentalidad, esa rotación de las variables y ese cambio de mirada a la hora de convencer a las grandes corporaciones de por qué tienen que cuidar al empleado es lo que creo que todavía no hacemos bien. Para hablar con grandes líderes empresariales tienes que hablar su idioma. Para que hagan concesiones tienes que encontrar terreno común. Y entonces, hablar su idioma es hablar de números, inevitablemente de rentabilidad, y encontrar terreno común es encontrar terreno en el que ellos se lleven una parte de esa tierra, de ese beneficio. ¿Cómo se hace esto a la hora de hablar de la defensa de los derechos de las personas, por ejemplo? Pues diciéndole, mira, cuanto mejor esté tu empleado, cuanto más formado esté, cuanto más satisfecho esté, cuanto más comprometido, mayores serán los resultados económicos. Resulta mucho más fácil decirlo que hacerlo y es por una razón y justamente tiene que ver la tecnología en esto. Todavía no contamos con suficiente tecnología como para explotar la data, los datos, y que sea completamente obvio para una mente analítica numérica, como un CEO o un CFO, que la inversión en personas resulta rentable. Todavía no se aprecia en todas las mentes y en todas las organizaciones, al menos las que yo conozco, que no son pocas, esa correlación directa entre la inversión en personas y el retorno económico. Entiendo. Ahora, yo he leído, por ejemplo, no sé, que hay una tendencia hacia capitalismo consciente o líderes más humanos o human-centered, no sé, business, o sea, de las grandes Big Five, ¿no? Empiezan a hablar de la necesidad de humanizar las corporaciones. Pienso en Fred Kaufman, bueno, pienso en un amigo acá personal que es Jerry Garbuski, que se trajo las charlas TED a la Argentina. Eh, vos crees que esto es posible? Porque dado la situación actual del mundo, ¿no? Que en Europa están viviendo una guerra muy próxima ahí, con Ucrania y con Rusia, ¿no? Donde están entrando al verano. Rusia es un principal proveedor de gas, o sea, ¿no? Se está viendo cómo se va desarrollando, por lo menos de estas latitudes, todo esto. Y las corporaciones, por otro lado, están como... Va a pasar una pandemia, me acuerdo en el medio de la pandemia se hablaba de un cambio radical, como bueno, iba a ser un antes y un después. Yo hasta ahora lo único radical que vi fue que se habla ahora de trabajo híbrido, básicamente estar hablando contigo aquí por videoconferencia y algunos y remodelar el concepto de oficina tal cual es pensada, ¿no? Como un espacio de interacción. ¿Cuál crees vos que fueron los aprendizajes que te llevas de la pandemia o qué hablaste con los líderes? ¿Qué podés concluir de Mira, todo este episodio? te voy a dar un dato. Yo recibo todos los días 2 o 3 llamadas o emails de diferentes perfiles ejecutivos, de diferentes perfiles de empresa que me contactan para pedirme ayuda, para que les acompañe, les haga una consultoría o trate de darles herramientas para mejorar algunos tipos de situación. Principalmente lo que ha cambiado es que antes de la pandemia la gente no levantaba la voz. La gente no tragaba, es decir, eran working deads, que yo le llamo, eran muertos en el trabajo. Aquí la gran renuncia en España y en el mundo latino no se da tal cual se da en el mundo anglosajón, porque las condiciones de subsidios, condiciones económicas, el sistema en general de beneficios sociales es diferente. En los Estados Unidos tú renuncias y te vas con una mano delante y otra atrás, y si te despiden te vas con una mano delante y otra atrás. Entonces, básicamente, la diferencia es ninguna entre que tú resignes y que te despidan. Por eso la gente
dice me voy, chao, hasta luego y me voy a otro lugar, ¿no? También el mercado laboral es mucho más dinámico. En España no es el caso. En España el problema que tenemos es que hay una renuncia silenciosa donde el cerebro se queda en casa y el cuerpo se sienta delante de la pantalla a trabajar. Entonces, se están dando cuenta de esto. Y te cuento una anécdota para responder a tu pregunta. Esta mañana he recibido una llamada de una persona, de una directora ejecutiva bastante angustiada, miembro de un consejo de administración de una empresa que factura algunos miles de millones de euros, diciéndome que tienen que renovar una certificación importante con una empresa de auditoría, una de las Big Four les tiene que hacer una auditoría global y que se están dando cuenta que con la actitud que están mostrando los empleados va a ser muy difícil que renueven esa certificación y que si no la renuevan se están jugando miles de millones de dólares en revenues en todo el planeta. Y anticipan los propios líderes de recursos humanos a nivel interno que no se va a sacar esa certificación porque en el momento en que los consultores empiezan a hacer encuestas de clima, se empiecen a sentar con empleados de base, incluso con mandos intermedios, esa manzana podrida va a reventar, le va a salpicar y va a impedir que renueven la certificación. Volvemos un poco al ejemplo anterior, es decir, hay que hablar el idioma de los líderes empresariales, que es dinero, es plata, y hay que hacerles entender muy claramente el por qué necesitan hacer un cambio de paradigma y transformar sus mentalidades. Y en lugar de exigir resiliencia y adaptabilidad por parte del empleado, hacer una especie de cambio de mentalidad y desarrollar la adaptabilidad por parte de ellos mismos, porque estamos viviendo en un nuevo contexto, en una nueva coyuntura. Así que yo lo que percibo es que mientras la pandemia nos tuvo un poco abducidos porque nos dejó en shock a todos, de la noche a la mañana nos encerraron en la casa y aquí qué ha pasado y esto para cuándo va a ser y demás, todo el mundo estuvo dispuesto a hacer lo posible para que sus empresas no cerrasen. Por ejemplo, el teletrabajo. Yo escuchaba decir durante la pandemia a la gente, no, el teletrabajo ha venido para quedarse. Y decía, no, no te lo crees ni tú. Porque el teletrabajo, la mayoría de empresarios han aceptado que se aplique esa modalidad de trabajo porque es la alternativa menos mala. Porque la alternativa era cerrar el negocio y dejar de ingresar. Entonces, ante esa perspectiva, prefiero que trabajen desde casa. Pero el nivel de confianza y el consenso nunca existió. Y cuando una medida de esta naturaleza se adopta sin consenso previo y sin haber habido esa negociación, esa mediación y esa concesión mutua a ese terreno común, tiende a desvanecerse tan pronto la circunstancia que obligó a imponerla se esfuma, ¿no? En el caso de la pandemia, en cuanto desapareció el riesgo del virus, desapareció la opción de teletrabajo. Salvo, y te voy a dar otro dato, salvo que me ahorre dinero cerrando los edificios de oficina y dejando que la gente trabaje en casa. Entonces, las únicas corporaciones que yo conozco que están abogando por el teletrabajo y lo siguen aplicando son aquellas que durante la pandemia hicieron un análisis económico y dijeron, bueno, si cierro las oficinas del centro de Madrid, del centro de París, del centro de Londres, del centro de Buenos Aires, me ahorro 20 millones de dólares al año. Dale, prefiero que los chicos estén en casa, ¿no? De nuevo, y todo versa y gira en torno al primer comentario que te hice, a la primera respuesta. Siempre y cuando haya interés económico y haya una rentabilidad para la organización y se perciba la inversión en personas, ese employee-centric strategy se perciba como positiva a la hora de repartir dividendos, va a haber una convicción por parte del shareholder. De otra manera, muy difícil que se logre. Jordi, la última pregunta tiene que ver un poco ¿qué ocupa hoy en día tu mente, ¿no? ¿Qué es lo que los planes que tenés? ¿Cómo te pensás vos como profesional? O sea, me imagino que algo te llevó a escribir el libro este de Liderazgo Imperfecto. ¿Y qué es lo que hoy ocupa? Igual, ¿qué es lo que no sé si te preocupa, me gusta hablar más de qué te ocupa la mente y cómo ves el futuro de este liderazgo, ¿no? Mira, a mí, mi mente, desde que abro los ojos hasta que los cierro, se preocupa principalmente de, una, que los míos estén bien y los míos, pues es mi familia, en fin, tengo una perrita que está enferma, tengo mi esposa, mi mamá que está enferma también, etcétera. Bueno, eso, mi primera ocupación es esa. Me siento muy afortunado porque dispongo del tiempo y de la libertad para poderme ocupar de eso como prioridad uno en mi vida. Por desgracia, la gran mayoría de profesionales con los que he convivido a lo largo de mi carrera, yo era uno de ellos,
éramos enfermos, workaholics, que lo único que hacíamos era trabajar y nos perdíamos, no teníamos la oportunidad de dedicarnos y ocuparnos y preocuparnos de nuestros seres queridos, ¿no? Que aunque suene feo, pero bueno, por desgracia, pues le ocurre a muchos profesionales, especialmente en gran corporación. Así que yo me ocupo y me preocupo primero de ese plano, de cuidarme yo, de estar bien, de caminar, de salir con mi perrita. Y en ese plano también entra leer, documentarme, todos los días leo las noticias, veo que avanzamos muy poco y muy lento en estos nuevos paradigmas del liderazgo. Y a partir de ahí mi segunda preocupación es cómo puedo llegar a más gente con el mismo esfuerzo o con menos esfuerzo, cómo puedo multiplicar el alcance de mi divulgación, porque yo soy un divulgador, en definitiva. Yo me dedico a formar, a explicarle a líderes empresariales que hay otras maneras de hacer las cosas, pero soy un poco Confucio, que hago muchos cursos, hago muchas masterclasses, hago muchas conferencias, pero luego me doy cuenta de que me escuchan, pero no pasa nada, ¿no? Y ahí se produce cierta frustración. Y eso me preocupa. La parte primera me ocupa, que es mi familia, continuar aprendiendo, continuar divulgando. La parte que me preocupa es que creo que necesitamos sumar muchas más voces a este tipo de discurso y todavía somos muy pocos los que por circunstancias podemos alzar la voz, hablar de manera transparente y entre comillas jugárnosla. A mí el mensaje que más se repite en mi inbox todos los días es de gente que me lee, gente que me escucha y dice, me encanta lo que dices, pero no puedo decirlo porque me juego que me pongan en la calle. Y es eso lo que me preocupa, Gabriel. Lo que me preocupa es que todavía vivimos con el yugo encima del cuello, con la espada de Damocles de la necesidad económica, con el tengo que llevar un plato de comida a la mesa todas las noches, y mientras que no seamos capaces de sumar voces a este movimiento, nada va a pasar. Yo te lo dije en una de las respuestas. Con la corporatocracia, la única manera de balancear la corporatocracia es que la masa crítica, el pueblo, alce la voz. Mientras sigamos en un modelo económico en el que todo el mundo necesita pagar los préstamos, las hipotecas, consumimos de manera irracional y no gestionamos bien nuestras finanzas, falta mucha educación en ese sentido, pues seguimos esclavos de esas corporaciones y va a ser muy difícil cambiar el mundo. Así que ahí es donde nacen y residen mis frustraciones muchas veces, que veo que tendría que haber muchas más voces como la mía y muchas veces todavía me encuentro muy solo y eso me preocupa.